Estamos en Romanos capítulo 11 y hoy vamos a ver la lección 30, Romanos 11, lección 30, y he titulado este tema por lo que hemos leído todo el pasaje. Todavía hay esperanza para los perdidos. Todavía hay esperanza para los perdidos. Y específicamente en este capítulo 11, Pablo nos está manifestando que Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo del pacto, todavía tenía esperanza para el futuro. Después de que Pablo concluyó el capítulo 10, narrándonos acerca de la incredulidad de Israel en no acercarse a Dios cuando Dios se acercaba a ellos, en no venir a su Padre Celestial cuando Dios extendía sus manos. Pablo, citando a Isaías capítulo 65, porque esa es la cita de Isaías 65, dice que Dios todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contestatorio. Un pueblo rebelde, una nación ingrata. Este fue el mismo mensaje que Isaías dio en el capítulo 65 y 2, versículo 2. Entonces, debido a esto, ahora Pablo nos dice que Dios se vuelve a los gentiles, que también estaba en las escrituras, como ya lo marcó usando al profeta Oseas. Isaías también lo citó en el capítulo 10. Dios se vuelve a los gentiles por la rebelión de su pueblo para ofrecerle salvación a los gentiles. Esto pasa una vez que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, llega, muere, resucita, y el mensaje de salvación, que es el mensaje del Evangelio, va primero al pueblo judío. Esta nación lo rechaza y entonces Dios escoge a Pablo, usa medios convincentes, le da una ceguera momentánea, escoge a Pablo porque tú me persigues, y de ser un perseguidor de Jesucristo, de los creyentes, pasa a ser el apóstol, el enviado a los gentiles. Y entonces Pablo nos está diciendo acá, usando las mismas escrituras hebreas, lo que Dios ya había dicho de antemano a través de sus profetas, y cómo ahora se está cumpliendo cuando los judíos cristianos o creyentes preguntaban por qué la nación de Israel no viene al conocimiento de Jesús el Mesías. ¿Por qué los judíos nos persiguen? ¿Por qué los judíos no aceptan que los gentiles también sean partes de la familia de Dios? Y acá Pablo responde a esa pregunta diciendo, porque Dios los había endurecido a ellos, porque ellos no aceptaron el llamado de Dios. En Hechos capítulo 13, apunten eso, Hechos capítulo 13, versículo 45, Hechos 13, ustedes pueden leer el contexto. Yo les cito un versículo. Por cuestiones de tiempo no leo todo el contexto, pero ustedes por favor lean el contexto. Y este es el primer viaje misionero que hace Pablo después de instalarse en la iglesia, en la iglesia de Antioquía, no Antioquia, Colombia, no, Antioquía, con Bernabé, donde había muchos maestros, muchos profetas. Dice que separaron a Pablo y a Bernabé y lo ungieron para que vayan a llevar el evangelio. Entonces acá narra el primer viaje misionero de Pablo. Y en el versículo 45, él entonces entra y llega a una ciudad. Ustedes pueden leer los versículos antes, cuando nos dice a dónde llega Pablo. Estoy en Hechos capítulo 13. Desde el versículo 13 nos dice los viajes, ¿no? Zarpando de Pafos, comienza a decirnos que arribó a Perge, de Panfilia,
y después volvió a Jerusalén, pasando por Perge. Entonces comienza a darnos las indicaciones del viaje. Ok, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Esto es a los judíos. Mas puesto que la desechéis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y de ahí entonces Pablo cita nuevamente al profeta Isaías en ese pasaje del versículo 47, diciendo, miren lo que dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces ahí tenemos, ustedes pueden seguir leyendo, los judíos comienzan a instigar a mujeres y al pueblo para que los persigan a Pablo, a Bernabé. Ahí tenemos un ejemplo de cómo Pablo predicaba siempre yendo a la sinagoga, siempre yendo a los judíos, porque él entendía el mensaje del evangelio es primero para la nación judía, porque este es el cumplimiento de sus escrituras. Pero la nación judía, los judíos en su totalidad, en su mayoría, despreciaban, desechaban la palabra de Dios del mismo modo como lo hizo en tiempos de Isaías, del mismo modo como lo hizo en tiempos de Jeremías. Entonces Pablo por eso cita las escrituras para decir, la historia de ustedes no cambia. Dios está acá bendiciéndolos, cumpliendo las promesas, y ustedes siguen siendo testarudos, rebeldes, incrédulos, y en vez de aceptar, lo que hacen es perseguir a los mensajeros de Dios. También tenemos el mismo cuadro en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, y ustedes pueden leer a través del libro de Hechos. Yo sé que los miércoles en la iglesia están estudiando el libro de Hechos, y esto es algo que ustedes mismos van a ver cuando lleguen a los textos esos. Pero Hechos capítulo 18, versículo 5 y 6, cuando Pablo llega a Corinto, dice esto: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos, o sea, a los gentiles. Entonces, nuevamente ahí tenemos otro ejemplo, y a través del libro de los Hechos ustedes pueden ver que cada vez que Pablo llegaba a los de su nación, ellos rechazaban. En general, siempre había convertidos, siempre había un grupo que aceptaba, creía, se arrepentía, pero la nación en general rechazaba. Y acá entonces en el capítulo 11 de Romanos, Pablo nos dice que Israel, la nación de Israel, aún tiene esperanzas para el futuro. Aún tiene esperanzas para el futuro. Sigamos entonces, estoy acá en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Israel aún tenía esperanza para el futuro.
En este capítulo 11 que hemos leído, Pablo continúa discutiendo el papel de Israel carnal en el plan de Dios en salvar a las personas por el Evangelio, lo que ha venido diciendo desde el capítulo 9. Ha hablado de los tratos pasados de Dios con Israel en la carne, en la nación. Ya no tenían ellos ese trato especial. Ahora Dios, con todo el derecho de decidir, integra a los gentiles a su pueblo, a su familia. Aunque sí, Dios había usado a Israel para desarrollar su plan y traer a nuestro Señor Jesucristo al mundo, el Mesías, todavía ellos no podían ser salvos si no creían en Jesús. O sea, el único medio que la persona, el judío, puede ser salvo es a través de la fe en Cristo Jesús. En general, Pablo nos ha dicho que Israel se había negado a creer, como al final del capítulo 10 que acabo de indicar, o al final del capítulo 9, versículos 30 al 33. Todavía Israel necesitaba experimentar la salvación de Dios. Israel sí era un pueblo desobediente, rebelde, a pesar de que tenía las ventajas de conocer la verdad de Dios, como Pablo nos indica en el capítulo 10, versículo 16 al 21. Ellos no tenían excusa, no había excusa. En este capítulo 11, Pablo comienza un debate sobre las alternativas y oportunidades que presenta. Alternativas y oportunidades que presenta. Él responde a las preguntas. Él responde a las preguntas que surgieren sobre si están más allá de la esperanza o no, y si usa la caída, Dios hablando, la caída de Israel como una advertencia, vamos a ver, a los gentiles para que se permanezcan fieles. Usa entonces a los gentiles para que Israel se mantenga o entienda la oportunidad, ¿no?, de seguir creyendo en el Evangelio. Dios usa a los gentiles. Dios usa a los gentiles. Entonces, en este capítulo 11, Pablo va a responder que Israel todavía tiene esperanza. Israel todavía tiene esperanza y usa la caída de Israel, para que permanezcan fieles. Eso es muy importante. Usa la caída de Israel para que permanezcan fieles. La pregunta es entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Esa es una pregunta que debemos de preguntarnos nosotros también a medida que estamos leyendo Romanos 11. Pablo la hace, Pablo la pregunta. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Y vamos a ver, y acá Pablo responde con un absolutamente no, de ninguna manera. Claro, la respuesta judía o la pregunta judía natural a todo lo que Pablo ha dicho sería preguntar entonces si Dios había rechazado a su pueblo, ya que Dios lo usó para traer la salvación al mundo. Ahora entonces, ¿ha puesto Dios a su pueblo a un lado? Obviamente acá tenemos que tener cuidado. Israel era el pueblo de Dios bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Estaba entonces diciendo Pablo que los judíos ya no tenían ningún lugar en el plan de Dios? ¿Han sido rechazados
de tal manera que no hay esperanza para que ninguno de ellos agrade a Dios. Y claro, al leer y estudiar los capítulos 9 y Dios y ver que Israel en general como nación ha rechazado, Pablo nos va a decir acá, la respuesta de él es uno, que en ninguna manera Dios los ha rechazado porque, y se nos da, no todos han sido desechados, todavía hay un remanente en el favor de Dios. Y Pablo empieza hablando sobre él mismo, que la prueba es que él, Pablo, era un israelita de la tribu de Benjamín, ahora con el favor de Dios sirviendo a los gentiles. Incluso Dios lo eligió para que sea apóstol. Él mismo era apóstol a los gentiles. Pablo, esto es lo que les estaba diciendo sobre el testimonio de Pablo. Así que por eso Pablo podía decir que no quedaban los judíos sin esperanza. Todavía había esperanza para los judíos. Todavía había esperanza para los judíos. ¿Okay? Esto es muy importante entender que todavía había esperanza para los judíos. Pablo no había rechazado a su pueblo. Estoy acá leyendo lo que dice, voy a leer lo que dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, para que ustedes me acompañen. Ok, Romanos capítulo 11. Miren lo que dice Pablo. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La historia de Israel es que Dios siempre ha tenido un remanente a su lado, o sea que ha guardado en la fe un remanente. Y este es el caso en tiempos de Elías. Un remanente. El remanente que Dios había apartado, un remanente. Entonces Dios siempre ha tenido un remanente. Estamos en Romanos capítulo 11, versículos 2 en adelante, que acabo de leer. Ha rechazado Dios a su pueblo y esta es la historia de Israel. Ustedes pueden leer también cuando Esteban se levanta. Ustedes pueden leer cuando Esteban se levanta y habla a los líderes en ese juicio que tienen sobre él. En Hechos capítulo 7, solamente les voy a mencionar el versículo 27 y versículo 39. Lo voy a leer. Dice así, Hechos 7, 27 y 39. Esta ha sido la historia de Israel. Pero uno de ellos le dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Eso refiriéndose a la historia de Moisés, ¿no? Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo cuando hablaba de Moisés, que fue para liberar al pueblo. Al contrario, este es Esteban narrando la historia de Israel. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Ese es Hechos 7, 27 y 39.
¿Ok? Entonces, si ustedes leen la predicación o el testimonio que Esteban da, Esteban recuenta la historia de Israel y hace un énfasis, recalca él que Dios siempre ha estado tratando, lidiando, soportando a su pueblo, a pesar de que ellos impedían que el mensaje de Dios sea aceptado, a pesar de que ellos rechazaban el mensaje de Dios, se oponían al mensaje de Dios, querían regresar a Egipto en vez de experimentar la salvación, la liberación de Dios. Esta ha sido la historia de Israel, esta ha sido la historia del pueblo rebelde, y la historia de Israel también nos dice, la historia de Israel también nos dice que Dios siempre ha tenido un remanente. La palabra remanente se dice un residuo. Nosotros, por ejemplo, a ver, poniendo un ejemplo popular, casero, quizás de madres latinas. Nosotros si vamos a comer una fruta y vemos, quizás ya no lo hagamos, ¿no? Pero en tiempos de necesidad quizás le hemos hecho esto. Y vemos que la fruta está media podrida y la otra mitad está buena. Y tenemos hambre. Y hay necesidad y hay escasez. Quizás en otros tiempos lo que hemos hecho es cortar lo podrido y desecharlo y comernos lo que está bueno. Sea la fruta, sea un pan, sea lo que sea, esto es cuando hay escasez y no tenemos el lujo de tirar toda la comida. El remanente es eso. Toda la nación se podrió excepto un pedacito, un minucioso número o porción que todavía está salva, limpia, que no se ha corrompido. Entonces Dios preserva eso y desecha al resto. Cuando leemos las escrituras, el remanente en el Antiguo Testamento es aquel que responde a los mensajes de los profetas de arrepentir y regresar a Dios. O sea, aquellas personas que se arrepienten y creen en Jehová y regresan a Dios y botan sus ídolos y desechan sus ídolos, ese es el remanente. Que no doblan sus rodillas ante la idolatría. Ese es el remanente. Y Dios a través del pueblo de Israel siempre ha tenido un remanente. Por ejemplo, recuerden la historia en la peregrinación del desierto después de que Dios lo libera de Egipto y apenas llegan al desierto, antes de que Dios le dé su ley, lo primero que hacen es murmurar y decir tenemos hambre, tenemos sed. Para esto Dios nos sacó, o Moisés, para esto tú nos has sacado para matarnos de hambre y de sed. Bueno, Dios les provee, no solamente de comida y de agua, pero Dios les provee de su ley, de su palabra, para que ellos sepan cómo deben de comportarse ante un Dios santo. Pasa un poquito de tiempo nomás y llegamos como a Números capítulo 12 y el pueblo comienza a discutir a ver si sacan a Moisés y escogen a otro líder porque ya estamos harta de Moisés. Y entonces en la historia inicial de Israel tenemos a un pueblo rebelde de que a pesar de que su condición fue de ex esclavos, ahora son personas liberadas, ellos estaban más fijados en la sazón de Goya que tenían en Egipto que el morir de hambre libres en el desierto. Miren ustedes esa contradicción. Preferimos tener la panza llena, pero seguir siendo esclavos sometidos, que ser libres y tener a nuestro Dios de nuestro lado con un poco de hambre y de sed. O sin los lujos de la sazón Goya y la cebolla y los ajos que teníamos en Egipto. Hay que conformarnos con lo que Moisés ahora nos provee. Ni Moisés nos conviene, pensemos en un nuevo líder, o acaso solamente Dios habla a través de Moisés, como dijeron Miriam y Aarón, que también entraron en esta confabulación contra Moisés,
Y Dios entonces dio juicio. Y después de eso, que Israel se quejó y murmuró, Dios dice, ok, no van a entrar a la tierra, acá se van a quedar a morir. Eso es lo que ustedes quieren. Acá se van a quedar a morir en el desierto. Pero eso no sucedió hasta que Dios manda a los 2 espías a ver la tierra, o sea, Moisés, a ver la tierra para poder entrar. Y solamente 2 regresan, 2 con el reporte de Dios es de nuestro lado, vamos a tomar la tierra porque si pudimos vencer a los egipcios que no tuvimos que hacer nada porque Dios luchaba por nosotros, entrar a esta tierra donde hay gigantes va a ser eso papilla porque Dios está con nosotros. ¿Qué más? Dios está con nosotros. Los 10 dijeron, no, vamos a morir como langostas, pisoteadas como hormigas, acá nos quedamos. Y Dios entonces, ahí fue el colmo del cómo, nos dice, esta generación por no creer a mi palabra, a que yo estoy con ellos, quedará y morirá en el desierto, y solamente Josué y Caleb, aunque sean viejitos con artritis o con dolor en los pies, solamente ellos cruzarán. Incredulidad, esa es la historia de Israel, incredulidad. Y por eso Pablo dice, Dios conoció de antemano a Israel. Dios no desechó a su pueblo. Dios ya conocía a su pueblo. Esto es lo mismo que nos dice Pablo en el capítulo 8, versículo 29, que a los que antes conoció, a estos llamó, a estos justificó, a estos predestinó para que sean conforme a la imagen de su hijo. Entonces, el asunto está, ¿cuáles son aquellas personas que están dispuestos a creerle a Dios y servirle a Dios? Dios salvaría. Y aquellas personas que no creen, rechazan, como es el pueblo en su totalidad, Dios desecharía. Pero no todo Israel porque hay un remanente. ¿Ok? Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá en los primeros versículos de Romanos capítulo 11. ¿Ok? No todo el pueblo de Israel era salvo, solamente aquellos que creían. Pero eran el pueblo de Dios, eran los elegidos de Dios para traer los propósitos de Dios al mundo, el Mesías, la promesa, etcétera, como hemos visto en el capítulo 9. Así que la salvación espiritual de los judíos individuales como de las personas no es determinada por su elección previa a ser parte del pueblo de Dios, sino por su rechazo como nación. La salvación espiritual dependía de cómo ellos respondían a la palabra de Dios, como sucedió en el Antiguo Testamento. No solamente eso, y con esto termino. Romanos capítulo 11, Pablo usa el ejemplo de Elías. Elías pensó que era el único que quedaba, el único fiel, el único creyente, y Dios le dijo, no, hay 7,000 más que no han doblado rodillas a Baal, que no se han comprometido en la idolatría, pero que me sirven fielmente, que creen en mí. ¿No? Eso es lo que Dios dice en el versículo 4. Ustedes pueden leer la historia en 1 Reyes capítulo 19. Versículo 5, voy a llegar hasta el 6. Así también aún en este tiempo, Pablo hablando, ha quedado un remanente, un residuo escogido por la gracia. Y si por la gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Un remanente escogido por la gracia. Así que si un remanente siempre ha existido en tiempos de Elías, en tiempos de Pablo, en tiempos de Moisés, en todos los tiempos de la historia de Israel, ¿qué es sobre la elección? Acá está hablando que la elección se basa en la gracia y no en las obras. Los judíos serían parte del remanente de Dios si aceptan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gracia, salvos por gracia, no por obras, porque ya hemos visto que el evangelio es
lo que Cristo vino a hacer a favor de uno. La vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a favor de uno se pone como por crédito a mi cuenta cuando yo creo. Y entonces soy justificado por la fe. Esa es la gracia de Dios. La salvación es la gracia de Dios ofrecida a través del Evangelio. Entonces, la única manera de que el judío, como cualquier otra persona, sea parte del remanente de Dios es que esté bajo Jesús o bajo el Evangelio. Y el Evangelio es la gracia de Dios, es el regalo de Dios. ¿Ok? Esto lo hemos visto. Esto enfatiza que la salvación no es por obras, no es merecida, no se gana. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Ok? Es un favor inmerecido, gracia. Eso es lo que queremos decir con gracia. Romanos capítulo 3:20 en adelante, Pablo nos ha desarrollado acerca de esto, del evangelio, que es por la gracia de Dios. Esto ya lo hemos visto con profundidad, pero si ustedes quieren visitar sobre la elección se basa en la gracia, no en las obras, lean Romanos 3, versículo 20 en adelante. Ahora, nosotros ya hemos visto en el capítulo 10 que hay condiciones que cumplir para recibir la gracia de Dios. Ahora, condiciones no de obrar, sino de creer y confesar, como vimos en el capítulo 10. ¿Ok? Estas condiciones que Pablo, como lo citó en el capítulo 1:6, o como también Ángela lo mencionó, el evangelio para obediencia, ¿no? El evangelio que nos lleva a obedecer a Dios. Condiciones. Nuestro Señor Jesucristo advierte, y quizás con esto termine para poder aplicar, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace. Y esta es la parte de la obediencia. Una vez que hemos entendido y aceptado la gracia de Dios, nosotros respondemos en obediencia a Él. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apartaos de mí, obreros de la maldad, o hacedores de maldad, como dice otra versión. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que si ellos le aman, obedezcan mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Así que no necesitamos obrar para ganar la salvación, no es por la ley, porque tendríamos que ser perfectos y nadie puede en su práctica obedecer perfectamente la ley. Los judíos pensaban que sí podían, por eso rechazaron el evangelio. Ellos querían autojustificarse o declararse ellos mismos justos porque ellos podían decir sí, obedecemos la ley, sí hemos hecho todo eso, como ese joven rico. Todo eso lo he hecho desde mi niñez. Cuando Jesucristo le dice honra a tu padre, a tu madre, ¿no? Le comienza a dar la segunda parte de la ley. Todo eso lo he hecho de mi niñez. Ese era el judío, el típico judío. Hemos cumplido la ley. Pero cuando Jesús le dice, vende entonces todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, ahí estuvo su piedra de tropiezo. No podemos, por nuestros propios méritos, por nuestra propia justicia, ante Dios ser declarados justos. Es la gracia de Dios. Pero entonces, ¿dónde entra el obedecer? El obedecer es parte de que estamos en Cristo. El capítulo 8 de Romanos nos ha indicado que porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, este Espíritu de adopción que clamamos Abba Padre, podemos entonces andar en comunión con el Padre, con el Hijo, obedeciendo ahora la ley, porque es Dios obrando en mí a través de su Santo Espíritu si estamos en Cristo.
Pero si no estamos en Cristo, entonces obviamente estamos como los judíos y como todos los demás destituidos, lejos, ajenos de la gloria de Dios, ¿no? De tener una relación con Dios. Voy a parar acá. La gracia es ese favor inmerecido de Dios. Dios, en su amor, en su gracia, extiende su invitación para alcanzarnos, para traernos a Él. Él viene y nos busca a través de su gracia. Es Dios iniciando esto. A través de su palabra, a través de su evangelio, Dios nos está buscando y llamando. ¿Hay esperanza para Israel? Claro que sí. Mientras que estén vivos hay esperanza. Nosotros quizás tengamos familiares y amigos que han sido renuentes a aceptar el evangelio, pero todavía hay esperanza. Dios puede romper y quebrantar un corazón de piedra. Dios es el único que puede hacerlo. Nosotros somos responsables en ser misioneros, evangelistas, de compartir el evangelio y no darnos por vencido. Ese no aceptó, bueno, ya que se vaya al infierno. Total, yo ya cumplí, ya que se vaya al infierno. El anhelo nuestro como personas que aman a nuestro prójimo siempre debe de ser por la salvación de nuestro prójimo. Esa fue la oración de Pablo en el capítulo 10 al principio o en el capítulo 9 al principio por su pueblo. A pesar de que su pueblo lo botaba, lo apedreaba, blasfemaba, o sea, lo injuriaba y lo insultaba, Pablo terco seguía llevándolos el evangelio. Hasta que decía, ok, ustedes no quieren oír, me voy a los gentiles. Pero era insistente, persistente, para ver si salvaba a algunos con el mensaje del evangelio. Ese debe ser el corazón nuestro, un corazón evangelista, un corazón misionero, de que a través de la oración y a través de compartir de la palabra no nos rendimos, en que la persona algún día, en su momento, cuando Dios quebrante ese corazón, llegue a los pies de Cristo. Dios tiene un remanente. Nosotros, si estamos en Cristo, somos parte de ese remanente junto con Israel creyente. Si no somos parte del remanente, es que no estamos en Cristo y no hemos creído al Evangelio. La próxima semana vamos a continuar con los versículos 7 en adelante. 7 en adelante, porque nuevamente Pablo habla sobre este endurecimiento judicial de Israel que ya hemos visto en el capítulo 10, usando el ejemplo de Faraón, cómo fueron endurecidos, nuevamente citando al profeta Isaías, pero el versículo 11 nos va a decir el propósito por la cual Dios endurece a Israel. Hay un propósito. Y nos dice que es para que la salvación llegue al pueblo gentil. ¿Ustedes se imaginan que Israel como nación hubieran abrazado el evangelio, abrazado la salvación de Jesucristo el Mesías, y ahí queda? Nosotros no hubiéramos escuchado nada, porque ellos son así de cerrados. Si queremos escuchar el evangelio, tenemos que sernos judíos para poder escuchar cuál es ese mensaje de salvación. Dios usó esa incredulidad de su nación para endurecerlos y traer entonces la invitación a los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo mismo le dijo a sus líderes religiosos que no se sorprendan que en la mesa de Dios Padre, junto con Abraham y los profetas, estarán personas de otros pueblos sentados a la mesa de Dios. Que no nos sorprendamos. Eso está en Mateo 12, no me equivoco. Estoy citando la cita así de mi mente. En Mateo capítulo, bueno, no la voy a leer, pero para que ustedes la busquen. Era algo que ya estaba, que ya nuestro Señor Jesucristo había hablado, que los gentiles iban a entrar en la salvación.
así como lo dijo Isaías. Lo dice también nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay que buscarlo, está por ahí, Mateo 12. Y los versículos, a ver, se me escapa, Mateo 12 es largo, pero ustedes pueden buscarlo. Y si lo buscan, me lo escriben ahí para poder mencionarlo la próxima vez. ¿Ok? Voy a parar ahí entonces para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Puedo también buscar la cita ahorita rápidamente, pero voy a parar ahí y así tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Sigan leyendo Romanos 11. Ya estamos llegando al final de esa sección y vamos a empezar con el capítulo 12, que son los consejos prácticos, pero es interesante cómo empieza el capítulo 12 porque Pablo dice que os ruego hermanos por las misericordias de Dios, y esas misericordias se refiere al trato de Dios con su pueblo. ¿Ok? Esas misericordias de Dios nos conecta al trato de Dios con su pueblo. Voy a parar ahí para entonces nosotros conversar y así paro la grabación.